Hola, eh, antes que nada, gracias por este espacio, por la invitación, que yo ni teóloga soy, eh, pero bueno, aquí estamos y espero que sea algo que pueda contribuir a la consulta y a ustedes. Bueno, se me hace como un poquito ocioso repasar que hubo una pandemia y que se debió a un virus y nombrar el virus. Esa introducción me la voy a ahorrar. Voy al punto. Y es que las iglesias tuvimos que forzadamente que movernos del lugar. Algunas iglesias ya usaban tecnología de la información y comunicación desde antes, unas más, unas menos, pero todas se vieron la necesidad de usarlas ahora con la pandemia. Nos cayó de sorpresa el confinamiento, tal vez un poco antes, un poco después, según los países, pero todos pasamos por un proceso de encierro en el que era eh, imposible reunirnos en las iglesias. Y entonces vino el desafío de, a través de las TICs, buscar esos nuevos espacios, crear esos nuevos espacios para ser iglesia. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos que, si ya se usaba Facebook, Instagram, Twitter, quienes no sabían, comenzaron a usar estas primeras plataformas, un poco tanteando, probando, y cuando se dieron cuenta que el Zoom era gratuito, que se podía usar, comenzaron los aprendizajes para incorporarlo y trasladar las reuniones del culto, de oración, a estas plataformas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue con más detalle en cada iglesia, en cada región? Creo que son preguntas que tenemos que guardarnos y estar atentos y por ahí preguntar y explorar qué fue lo que pasó y cómo se aprendió y cuáles fueron las experiencias. A mí es algo que me llama mucho la atención y que, bueno, comienzan a explorar algunos investigadores. Por ahí un colega en Mexicali hizo un estudio y comparó 3 iglesias, eh, estudió el nivel de respuesta, pero bueno, nivel de respuesta es los likes en Facebook y si fue me gusta o fue me encanta en esas 3 iglesias. Y bueno, lo que encontró es que aprendieron rápido y apenas terminó el confinamiento, chao, se salieron de sus espacios y solo se quedaron con las plataformas de las redes sociales para seguir anunciando sus servicios. Por ahí hay otro artículo donde hablan de una manera, como socióloga y como creyente lo digo, de manera muy pesimista, y se habla de diferentes espacios religiosos, pero en específico de una mega iglesia postdenominacional, le llaman, una iglesia muy grande, donde ya se usaba una plataforma donde se hacía la reunión, el culto, la membresía es online, todo online, desde antes de la plataforma, y bueno, lo que se hizo fue a partir de la pandemia, se hizo todos fueron a la plataforma y continúa. Pero bueno, aquí la investigadora lo plantea como que esta iglesia finalmente se convierte no en un espacio religioso, sino que a falta de liturgia y a falta de materialidad, se convierte en una oferta de mercado de consumos de videos o de discursos de autoayuda, y en donde ya no es un miembro de una congregación quien asiste, sino es un consumidor que individualmente simplemente consuma bienes, no es un practicante religioso. Y bueno, estaría por verse, ¿no? Ese fue su diagnóstico, ese fue como su exploración solo desde ver las redes, no habló con nadie directamente, no como exploró la parte viva de quienes está hablando. Y bueno, también por ahí algunas personas con quienes estuve conversando, uno de ellos, presbiteriano en el sureste, me relataba que en las iglesias locales su nivel como de uso de las redes fue WhatsApp. Y al principio se enviaban mensajes de audio y después se fue haciendo cada vez más complejo hasta que la homilía era a través del mensaje de audio. Básicamente con la estructura, me decía él con mucha curiosidad, que
es de una epístola, un saludo detallado, personal, afectuoso, después el mensaje y la despedida. Y bueno, una vez que terminó el confinamiento, otra vez se terminaron como el uso de esos medios de WhatsApp y regresaron a sus servicios normales. Y bueno, en general hay una sensación también, Francisco, y también entre los católicos, hay advertencias y riesgos sobre las TICs, sobre esto que pasó en pandemia, de que todo lo religioso fue a través de lo digital, y principalmente por el riesgo que implica que se haga más individual la práctica, la experiencia religiosa, que el estar en Internet se convierta en la experiencia religiosa, no sea un medio para que la fe se practique en casa, sino o en otro lugar, sino que se quede nada más en el consumo de esos medios. Que no haya nuevos lugares de interacción, sino solo espacios de consumo. Bueno, eso es lo que se dice, sin embargo, no como socióloga que hace etnografía, sino como creyente que vivió y que experimentó un proceso, y pues yo tal vez les dejo pendiente ahí la etnografía, porque creo que vale la pena, pero yo tengo esta experiencia, la voy a relatar y la relato, no es mi experiencia personal, sino lo que vivimos también como iglesia. Yo me congregué en la Iglesia Bautista Evangélica en Constitución en Buenos Aires durante casi 5 años y bueno, ahora, gracias a esta circunstancia y que los cultos se hicieron vía Zoom, yo pude volver a congregarme. Yo pude volver a reunirme, a retomar vínculos, a volver a orar juntos con mis hermanos y bueno, volver a sentirme involucrada, implicada, con sentido de pertenencia, con ese flujo de afectos, de alegrarme cuando los demás se alegraban, de dolerme cuando hubo pérdidas, porque bueno, esta cuestión de que lo que se vive en la iglesia se trasladó a lo virtual implicó que se hizo con los suficientes cuestionamientos y el cuidado para que la reunión general, la reunión de oración, el estudio de niños, se buscara organizar los tiempos de intervención del culto con participación, con el espacio buscado para que los sentidos que tenemos involucrados, el visual y el auditivo, tuvieran el mayor contacto posible, ¿no? O sea, esa exhortación de enciendan sus cámaras no fue como un requisito ocioso, sino buscando el contacto visual, el contacto personal, que está consciente de la gestualidad, ¿no? Les llevo un pedacito de mi casa en esta pantalla. Comparto que estoy con mi hija, si viene ahora corriendo, ella a la mitad del culto. Y bueno, una serie de cosas que son muy acotadas a esta experiencia singular, pero que todavía se logra hacer contacto. Y bueno, el hecho de que el culto no sea, no esté directamente en solo una persona, donde solo se escucha la homilía, sino hay flexibilidad, hay rotación en la forma en que se organiza, hay tiempos de música, tiempo de escuchar la palabra, tiempo de intercambio, se habilitan juegos, se habilita el espacio de dividir a quienes están conectados para hacer pequeños grupos y que se pueda interactuar de a 3, 4 personas, orar unos por otros, intercambiar estas alegrías o esas peticiones de oración, alegrarnos, alabar a Dios, agradecer. Ese tipo de vivencias que son hacer iglesia, ¿no? Y que también te permiten después continuar, hacer acompañamiento, después vía WhatsApp,
¿cómo te fue, hermano, con esa operación? ¿Cómo sigue tu hija? ¿Cómo está la salud de la familia? Cada quien en su casa, sí, encerrado, sí, sin el templo, sí, pero con una vinculación, aprovechando los recursos que hay para mantenernos activos y vivos como cuerpo. Como que el cuidado, una vez que se le pone cuidado al uso de las TICs y llegamos como usuarios que cuestionan sus teologías, que cuestionan sus puntos de partida para enfocarse en la misión de construir reino y de aportar, bueno, esto se potencia. Y tanto se potencia que, bueno, muchas iglesias, y bueno, el caso de la iglesia bautista en Constitución es que se ha cambiado ahora la forma de ser iglesia y, bueno, yo me voy a seguir congregando, aunque sea virtualmente, en Buenos Aires, voy a seguir activa, y también otros hermanos que desean hacerlo y que, bueno, que sigan también, nos sigamos congregando presencialmente y mantener estos vínculos que son valiosos y que son valiosos para todos, ¿no? Eh, Creo que es muy importante que sigamos preguntándonos qué es lo que aporta y potencian las TICs a nuestra iglesia, porque necesitamos seguirnos preguntando cómo cambiar nuestras formas de ser iglesia y, y hacia qué nuevas eclesialidades necesitamos transitar. La pandemia fue un empujón, fue un golpe duro que nos llevó a cambiar en este sentido, a aprender, a redescubrir las herramientas, bueno, para quienes no la conocían, pero estar frente a eso, pero puede ser también una oportunidad para como seguir preguntándonos sobre qué tipo de iglesia queremos constituir, qué tipo de cosas necesitan nuestra atención prioritaria y qué otras cosas son secundarias o accesorias, y arrepentirnos de lo que hemos confundido una cosa por otra. Eh, yo aprendo de esta experiencia que necesitamos ponerle atención a la centralidad del cuerpo, ¿no? En un espacio eclesial físico, material, tenemos todos los sentidos activos, hasta el olor, la proximidad, lo que dice el cuerpo, el tacto, siempre nos están diciendo algo. Si ahora no lo tenemos, pues entonces con cuidado y con atención al uso de la imagen, al sonido, al audio y, y, a la manera activa de intervenir en el culto o en la reunión o en la actividad, se puede lograr también que no sea un lugar o un espacio solo de consumo, ¿no? Sino de vinculación, de interacción, donde sea un estar juntos y podamos celebrar que Jesús está entre nosotros. Esta cuestión de dar gestos, de la broma, el guiño, vaya, de hacer vivo la experiencia, no lo quita ni Zoom, ni Facebook, ni nadie. O sea, sí son tecnologías, pero nosotros somos humanos y humanizamos lo que hacemos. No nos van a despojar de nuestra humanidad y nuestras características humanas solo por hacer uso de las tecnologías. Sí, se inauguran lugares, sí, son nuevos. Hemos transitado a otro espacio que no son físicos. Y bueno, incluso ser comunidad puede tener otras formas de expresión que el simple hecho de reunirse en el mismo lugar físico, que eso no garantiza ser comunidad de paso, ¿no? Si se afina la interacción y se pone en relieve la importancia de las relaciones personales, esto puede ayudar muchísimo, ¿no? Las TICs de verdad pueden ser un instrumento para que se expanda el reino de Dios y llevar consuelo, llevar palabras precisas y
el consuelo de Dios a quien lo requiera, a quien lo necesite. Y hacer circular los afectos, el amor que nos conduzcan a obrar, a actuar, a hacer el bien, a incrementar los cuidados que nos debemos unos a otros y por tanto, hacer comunidad. De nosotros depende en gran medida el que las TICs potencien recursos que ya tenemos. Y si nos permite aumentar el flujo de comunicación y nos permite acoger a más personas a través de las TICs y hacer que lo que ofrecemos como comunidad o como iglesia llegue a otros espacios donde la reunión física o la actividad presencial no puede llevar, pues bueno, que así sea. Estemos atentos para que se logre. Y creo que vale la pena preguntarnos a qué cambios estamos siendo desafiados para ampliar nuestra forma de ser asamblea, presencialmente también, y también como comunidad de fe usando las TICs. Creo que nos dejan directamente el desafío de ampliar nuestra alfabetización digital, sí, por el compromiso con las nuevas generaciones, creo que eso es importante decirlo, pero también por nuestra responsabilidad ante otros hermanos, no solo es por lo generacional. Y creo que también, o sea, estos cambios bruscos y estos desafíos que ha traído la pandemia con tanto duelo y carencias y pérdidas al descubierto, es que nos sigue urgiendo esa flexibilidad y apertura a cuestionamientos sobre los supuestos teológicos de los que partimos para hacer nuestra forma particular de ser iglesia. Y bueno, pidamos al Señor luz para poder diferenciar entre lo que es central y lo que es secundario y para usar de la mejor manera los recursos que se nos vengan a mano, ¿no? Como son las tecnologías de información y comunicación. No sé cómo voy de tiempo. Te quedan Aquí. justo 2 minutos. Ok. Bueno, solo quisiera añadir, hay algo que es singular en la Iglesia Bautista de Constitución y es que no están quietos, no estamos quietos, ¿no? Iba a pasar fotos, quise mejor no ponerlas porque yo sabía que me iba a distraer demasiado. Y, por ejemplo, el trabajo que se tiene con las personas en situación de calle, eh, las reuniones en casas, las idas a la calle a protestar para que cese la violencia y el abuso infantil, ese tipo de movimientos que aparentemente de lo detiene el confinamiento, no lo detuvo en realidad porque se aprovecharon los medios que había a mano, ¿no? Y si no hubo un living donde nos sentábamos a comer con los hermanos de situación en calle, sí hubo nuevas formas de hacerles llegar comida a los hermanos, de compartir despensas. Si no se pudo ir a las calles a levantar las pancartas sobre el cese a la violencia y abuso sexual a niños, hubo manera de expresar esa forma de activismo, esa forma de estar con quien sufre. Y bueno, no se diga el acompañamiento a mujeres que han tenido violencia en casa, ¿no? Violencia doméstica. Eh, Hasta aquí, creo que si no me voy a extender más. Y bueno, quedo atento a las preguntas y participaciones. Muchas gracias. Muchas gracias Carolina.